estamos en el paraíso. Eso es algo que se puede apreciar. Cuando veo unos botijas pidiendo, cuando veo un bichico me pasar. Alguien dice esto es el culo del mundo. Alguien dice como el Uruguay no hay. Yo he cambiado tantas veces de idea que al final yo ya no sé qué pensar. Amo este lugar, amo este lugar, amo este lugar, amo este lugar. Bueno, estuvimos escuchando un fragmento del tema de Níquel, de la clásica banda uruguaya de los 80, el tema Amo este lugar. Eh, Justamente porque vamos a estar hablando del paisito, ¿no? Como a nosotros nos gusta referirnos a este pequeño rincón de Sudamérica entre el Océano Atlántico, el Estuario del Plata y el río Uruguay, y que justamente tiene su nombre debido a este río, el río Uruguay, ¿no? Vamos a estar hablando del Uruguay, de nuestro país. ¿Y qué significa eso que vamos a estar hablando del Uruguay? Es que vamos a estar hablando de justamente los resultados del Censo Nacional 2023 que recientemente salieron, bastante atrasados, por cierto. El censo fue hecho en el invierno del 2023 y ya estamos entrando en el verano 2024-2025. Si eso es atraso, realmente es atraso administrativo y burocrático, o sea, evidencia de la ineficacia del Estado, ¿no? No puede tardar tanto procesar datos, y más cuando supuestamente se introdujo la innovación del censo digital. Este va a ser uno de los últimos programas del año, así que también saludarlos por las fiestas, sean creyentes o no creyentes, iguales son fiestas de socialización y parte de la cultura popular, así que tanto para los que creen como los que no creen, felices fiestas. Y bueno, y vamos a estar hablando un poco de los resultados del Censo Nacional, que también son muy importantes para pensar las políticas públicas que realmente necesita el país, porque más allá de lo que discursos de un lado y del otro, lo que realmente te dan datos para abordar la situación poblacional del país son los datos estadísticos del censo. En primer lugar, tenemos que decir que el censo fue muy mal hecho, hay muchas críticas. Eh, el hecho de que un censo haya durado 3 meses es bastante problemático, ¿no? Al mismo tiempo, el sindicato de trabajadores del INE denunció a la propia institución por justamente no haber hecho una cobertura total, ¿no? Se calcula que hay un 10% de la población del país que no fue censada, ¿no? Esta población es, las autoridades del MIDES, del INE, terminaron reconociendo que esta población es fundamentalmente la población rural, o sea, que vive en parajes rurales, o sea, la gente que vive en medio del campo, o adentro de los montes, que hay gente que vive en los montes, y la población en asentamientos. O sea, esto también significa que los resultados del INE hay que pensarlos que, por ejemplo, las condiciones de bienestar de la población son mucho más precarias de lo que van a salir, de lo que salieron, porque justamente la gente que no fue registrada es la gente de menos recursos, ¿no? La gente pobre, tanto del campo como de las periferias urbanas.
Entonces, eso también para tener en cuenta, ¿no? Eh, También eso significa no solo que la población precarizada está subrepresentada, sino también la población de ascendencia indígena y afro también está subrepresentada porque, eh, como vienen marcando los últimos censos desde el año 96, la mayor parte de la población indígena y afro se encuentra bueno, en los asentamientos de las periferias de las ciudades y eh, también en parajes rurales, especialmente la población indígena en parajes rurales aislados, adentro de los montes. Sigue habiendo gente indígena que vive adentro de los montes y que no es registrada por el Estado. Pero teniendo en cuenta pequeños, grandes problemas que debería abordarlo un gobierno nacional, esta gente subrepresentada, que es la gente que más necesita en este país, sí tenemos un pantallazo más o menos de cómo está la realidad nacional. También recordemos que en general la gente de los asentamientos y la gente eh, de parajes rurales muy aislados que vive adentro de montes, en general no es registrada por ningún censo, o sea, ningún censo es muy bien hecho en ese sentido, y por eso siempre hay una histórica subrepresentación de la población indígena y afro eh, en el Uruguay y en América Latina, ¿no? Estos problemas también son en América Latina. Esta subrepresentación también tiene que ver con el tema del acceso a Internet, ¿no? O sea, el tema de que sea un censo digital. En las propias autoridades reconocieron que, por más que hablaban muchas loas del censo digital, reconocieron que el hecho de que sea digital generó esta subrepresentación, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet y no todo el mundo tiene una educación digital que pueda manejar correctamente la computadora o el acceso a Internet. Y que también estos problemas también pasaron en otros países, también pasó en Argentina, también pasó en Ecuador. Lo del censo de digital es bastante nefasto. Por ejemplo, en Ecuador, eh, la mitad de la población afro decreció, o sea, desapareció la mitad de la población afro con el censo digital. En Argentina también hubo una subrepresentación de la población indígena muy importante. Entonces, ten cuidado con esto del censo digital, que en realidad sirve más para abaratar costos al Estado, pero no sirve tanto para registrar a las poblaciones más necesitadas. Salvando esto, vamos de entrada con los datos del censo. Según el INE, según el Censo Nacional, la población que hay en nuestro país es de 3.499.451 personas. O sea, 3,5 millones. Pongámosle un poquito más porque ¿no? Hay como un 10% de la población que no fue recensada. Entonces, pongámosle un poquito más. Eh, es un país que presenta un estancamiento poblacional. Creció muy poco la población. Eh, es esto, también la gente está teniendo menos hijos, ¿no? Es un país. Esto es algo también muy importante para tener en cuenta, ¿no? Que, o sea, esto a la larga va a generar problemas, ¿no? Problemas económicos, problemas de solvencia del Estado, o sea, esta cuestión de que es un país que está decreciendo, ¿no? Al mismo tiempo, si bien ha habido una llegada importante de migrantes, los migrantes no son tan importantes, no tienen un peso demográfico tan importante como se cree. Es más, digamos, como un paniqueo por la llegada de gente diferente a los uruguayos promedio que realmente un impacto demográfico. Llegaron 61.810 personas
desde el censo anterior, o sea, desde el 2012 hay 61.810 personas, de los cuales el 27% son venezolanos, el 22% son argentinos, o sea, después de los venezolanos son los argentinos los que más están llegando al Uruguay, lo cual no se habla tanto, se habla más de los venezolanos, de otros grupos cubanos, dominicanos, que de argentinos. Después, recién en tercer lugar están los cubanos, con un 20%, y después vendrían brasileños, 6%, y colombianos con un 4%. Y bueno, y otros grupos también. Bueno, está España con un 3%, Perú también con un 3%. Bueno, pero digo, es interesante que en realidad gran parte de los migrantes que han llegado son en realidad de los países vecinos, de Argentina, debido a la crisis económica que viene afrontando el país vecino. Eh, pero no se habla tanto de los argentinos y de los brasileños como de los caribeños, que parece ser que es como el tema central. Yo creo que esto es más por un tema de alteridad poblacional, ¿no? De que como aparentemente son más distintos que los uruguayos, o la gente en Uruguay los siente como más distintos, entonces se habla más de ellos, pero en realidad, como decimos, o sea, los argentinos y los brasileños son algunas de las poblaciones más importantes de migrantes, y también que la población inmigrante no es mucha. Es más, toda la población residente en Uruguay no nacida en el país es de tan solo un 4%. Digo, o sea, que incluye los migrantes que llegaron ahora, estos 61.000, casi 62.000 personas, eh, más, bueno, gente que migró en otras épocas, los peruanos de los 90, los palestinos que han llegado también en los 90 o en otras épocas, o incluso españoles, gallegos, gitanos viejos que vienen quedando de aquella época, ¿no? De los años 50, cuando era la época dorada de la migración. Pero digo, es de tan solo un 4%. Digo esto porque si nosotros vamos a los resultados del censo, por ascendencia étnico-racial, la población migrante es bastante baja en comparación con otros grupos minoritarios, muy entre comillas. Por ejemplo, la población afro o negra es del 10%, 10,6%. La indígena, algo que ni se habla ni se discute, es de 6,4%. O sea, bastante más que las personas nacidas fuera del país, y sin embargo se habla muchísimo menos. E incluso la población indígena está cercana a en términos demográficos, a la población afro, sin embargo, ni se habla. Lo mismo que, bueno, después vendría la asiática con un 0,7%. Y bueno, hay un decrecimiento de la autoidentificación de la población como blanca o europea, que pasó del censo anterior, que era en torno al 90%, del 93,9% a un 88%, ¿no? O sea, estamos hablando que prácticamente el 20% de la población del país se identifica como no blanca. Prácticamente un 20% del país se identifica como afro o indígena. Y teniendo en cuenta que está representada porque no se censó a todas las personas de los asentamientos o de las localidades rurales aisladas. E incluso las categorías de ascendencia étnico-racial están mal, porque la categoría otras es del 6,4. Nunca te puede dar 6,4, ¿no? O sea, si tenés blanca europea, afro-negra, indígena, asiática, o sea, estás hablando de casi todos los grupos poblacionales.
eh, las identidades étnico-raciales, y de repente hay una categoría que es otra, que es del 6,4, bueno, acá hay un problema con la utilización de las categorías, capaz que no hay que preguntar ascendencia, sino que hay que preguntar identidad, ¿no? La forma en que se hace la pregunta es muy importante. Hacer una campaña de sensibilización que no se hizo, porque se habló mucho del censo en otras cosas, pero no se habla mucho del tema étnico-racial, ¿no? Y probablemente dentro de la gente que marca, que dice otras, haya también mucha gente afro y mucha gente indígena, porque, a ver, es gente que no se identifica como blanca, sino que esto, ¿no? O sea, eh, pero tampoco se termina de identificar con otras categorías. O capaz que pensar la categoría mestizo, no sé, hay que reformular esta parte, ¿no? Pero digo, claramente las identidades afro e indígenas tuvieron un crecimiento muy importante con respecto a los anteriores censos, eh, y merecen una atención especial, especialmente en el tema indígena, porque, por ejemplo, es una población no reconocida, no hay ninguna ley, no hay ninguna ley de reconocimiento, y sin embargo estamos hablando del 6,4% de la población del país. O sea, y es más, la población indígena también no solo que es más que la población migrante o la población también, por ejemplo, trans o no, o que no marca género, ¿no? Que la población trans es del 0,7%, 0,07. O sea, imagine, o sea, también estadísticamente, imagine, es 0,07%. Eh, También como la población que no marca género, no binaria, que no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero tampoco como trans, que también es de como un 0,06. Sin embargo, hay leyes y políticas públicas que contemplan a los trans y a los no binarios, pero la población indígena, que es una minoría no despreciable, el 6,4%, no tiene ninguna ley ni políticas públicas de reconocimiento. Por último, para no alargarlo, decir, la población rural decreció, está en un 4%, el censo anterior marcaba que era un 5%, aunque como dijimos, es una población subrepresentada, o sea, probablemente siga siendo un 5%. Y otro hecho que me parece importante destacar es que el departamento de Montevideo decreció demográficamente, decreció en más de un 5%, o sea, no es poco, siendo el departamento más poblado. Actualmente tiene una población de 1.300.000 personas, y los tres departamentos que más crecieron fueron Canelones, Maldonado y Rocha, ¿no? Especialmente Maldonado, que creció en un 23,7%, y después Canelones con un 13,5% y Rocha con un 9,8%. Esto está para analizar, porque eso significa que las condiciones de vida en Montevideo están haciendo que sean difíciles, condiciones de vida en términos de costo de la alimentación, costo de la vivienda, de alquileres, eh, de la violencia, ¿no? De la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, que hace que la gente esté migrando y no quiera vivir en Montevideo. Sin embargo, la gente sigue trabajando en mayor medida en Montevideo. Por ejemplo, según los registros del INE, hay 80.000 personas diarias que se mueven diariamente para ir a trabajar a Montevideo, de las cuales 70.000 viven en Canelones
y 7.000 en San José. O sea, es esto, la gente de Montevideo está saliendo, creo que también influye mucho el tema de la contaminación, ¿no? Recordemos la crisis del agua, la crisis hídrica. Montevideo está teniendo problemas de abastecimiento de agua potable. Encima de todo, el gobierno saliente de la calle Pou nos quiere encajar el proyecto a Natuno. La gente claramente está optando por lugares en donde pueda seguir accediendo a agua potable, aunque tenga que hacer esto, más horas de transporte. También departamentos donde el costo de vida es más barato, más accesible, como Canelones y Maldonado o San José. Bueno, Rocha ahí también esto, ¿no? O sea, no hay tanta violencia, no hay tanta contaminación, ¿no? Entonces, son cosas que se tiene que tener en cuenta porque esto muestra que Montevideo está siendo una sociedad, un departamento hostil para mucha gente que por eso se mueve a otros departamentos. Y también esta gran problemática, ¿no? 80.000 personas se mueven diarias a trabajar a Montevideo con un sistema de transporte totalmente ineficiente que no sirve para contemplar a todas esas personas. O sea, claramente hay que pensar en sistemas de transporte más accesibles, más baratos, con mejores condiciones para estas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, un sistema de trenes, ¿no? Digo, directamente se hizo un tren para la empresa UPM, perfectamente se podría usar esa línea de tren también para hacer un corredor de transporte accesible de Progreso a Montevideo y que no solo sea para transportar mercaderías de UPM y otros tipos de corredores y de transporte hacia Ciudad de la Costa, hacia Pando y hacia Ciudad del Plata, ¿no? Hacia San José, hacia Playa Pascual. Y bueno, podemos hablar más, pero se nos está acabando el tiempo. Y bueno, por lo menos les damos estos pantallazos de cómo estamos. Supuestamente la población está con mejores niveles de bienestar, aunque, como decimos, eso se debe a que la población más precarizada está subrepresentada. Y bueno, que tengan felices fiestas y estaremos viendo si volvemos el año que